ganar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenos días para todas las personas que en este momento se están conectando con los canales virtuales de la Filbo para esta conversación que supongo que despertará bastante interés. El tema que nos convoca el día de hoy es la existencia de un presunto boom femenino latinoamericano. Yo sé, por supuesto, que la etiqueta es ampliamente controvertida. Estoy seguro de que nuestras invitadas, Fernanda Trías y María José Navia, hablarán al respecto. Ellas dos estarán coordinadas con la interlocución de Catalina Villa, que en este momento, desde hace ya un tiempo, está al frente del festival Oiga, Mire, Lea en Cali. Yo simplemente, Fernanda, María José, Catalina, quiero darles la bienvenida en nombre de la Filbo. Estaré presente en la conversación, pero tras bambalinas. Gracias por estar acompañándonos aquí. Esperemos que el próximo año esto sea muy diferente, que podamos vernos en persona y que estas conversaciones tengan lugar. Yo no sé si la expresión cara a cara cuando estamos en una pantalla funciona, pero bueno, vamos a asumir que sí. Catalina, gracias por hacer la coordinación de la mesa, la interlocución con Fernanda y con María José. Y pues, por favor, adelante. Catalina está sin audio. ¿No? ¿Listo? Bueno, decía que es un gusto para mí estar aquí conversando con Fernanda y María José, dos escritoras que he disfrutado muchísimo. Y antes de la conversación quiero presentarlas brevemente. Fernanda Trías es de Uruguay, es escritora y traductora y profesora de creación literaria. Es autora de 3 novelas y un libro de cuentos y hoy estaremos hablando sobre Mugre Rosa, su cuarta novela. Sus obras han sido publicadas en varios países en América Latina y pronto estarán en Estados Unidos y en algunos países de Europa, como Inglaterra e Italia. Ha recibido numerosos premios y entre ellos el CEGIP Eñe Casa de Velázquez en 2017, justamente por su proyecto de novela Mugre Rosa. María José es chilena, es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile, es autora de 3 novelas, entre ellas publicada en 2018, de la que estaremos hablando hoy, porque recientemente ha sido publicada en Colombia, también 2 colecciones de cuentos y algunos relatos han sido traducidos en francés y en ruso. Y ha formado parte de varias antologías en varios países de América Latina y de Estados Unidos. Y ha sido finalista de varios premios y ganadora del premio Mejores Obras Literarias, categoría Cuento Inédito 2019 con una música. Entonces, bueno, Fernanda y María José, ya decía Mario que es un tema polémico el que nos convoca hoy, es este llamado boom de las escritoras
latinoamericanas, que hace un par de años surgió porque críticos literarios y periodistas culturales empezaban a llamar la atención sobre que cómo cada vez más había escritoras publicadas y de gran calidad. En principio, uno pensaría que la etiqueta, pues, es inofensiva o por lo menos puede ser positiva en el sentido de que están más mujeres escribiendo, publicando y siendo leídas, pero ha tenido muchas críticas. Muchas de las mismas escritoras, muchas aseguran que esto sería como ignorar a las grandes escritoras de la geografía del español que las han antecedido, o que no es posible hablar de literatura hecha por mujeres y por hombres, es decir, solo hay buena o mala literatura independientemente de quién la escriba. Y otras alegan que es un capricho del marketing editorial. Entonces, les cedo la palabra con la pregunta, obviamente, de qué piensan ustedes. ¿Hay beneficios al poner a rodar esta bola del boom o están hartas ya de esta etiqueta y quisieran decir... próxima pregunta, como ciertos personajes, cierto personaje colombiano. Siguiente pregunta. No sé si No sé quién, no sé. quién arranca, si María José por... Yo juego de local. Sí, Fernanda ya juega de local. Bueno, José. yo pienso, sí, que arranque María José, que es nuestra invitada internacional. Bueno, a mí, bueno, primero que nada, muchas gracias, disculpa, muchas gracias a Mario y a la Filbo por la invitación, muchas gracias a Catalina y a Fernanda, un gusto volver a verte, aunque sea así a través de las pantallas. Sobre la etiqueta del boom, a mí no me gusta mucho, la verdad, me parece poco creativo recurrir a una etiqueta del pasado que fue usada para hablar además de un fenómeno literario, por cierto, pero también comercial y de marketing relacionado con autores hombres, además, por lo general, ¿no? Entonces, no me gusta y me gustó mucho, en cambio, lo que leí, gracias a Fernanda Trías, de hecho, así que perdón si estoy robando la referencia que ella recomendó en Twitter y que luego leí la columna, el ensayo ya bien de Ivonne Alonso Mondragón, donde hablaba de este auge en mayor visibilidad en realidad, porque las escritoras siempre han existido, siempre han estado escribiendo, siempre han estado alimentando a la literatura, que es lo que dice ella, y habla de un tsunami, ¿no? Poder hablar de un tsunami de voces más que de un boom. A mí tampoco me gusta tanto el término tsunami porque creo que estamos relacionando todo con cosas como explosivas y violentas, que no sé si también es la etiqueta que uno quiera tener para referirse a escritoras siendo publicadas y publicando cosas bastante extraordinarias. Entonces, no sé, a mí... supongo que lo que puedo decir y destacar mucho del artículo de Ivonne Alonso Mondragón es que se trata de un fenómeno que no es solo de escritura, se trata de muchas cosas juntas. Obviamente el movimiento feminista, que Fernanda Trías de hecho lo comenta en ese artículo, pero también un montón de cosas que están pasando a nivel de editorial, a nivel de visibilidad en redes sociales. Sí, yo tengo la cámara encendida, me preguntan por el chat. ¿Ustedes no me ven? Sí, te vemos. Yo te veo. Es que alguien me está... Bueno, creo que está pasando a nivel de todo y también a nivel de clubes de lectura, de lectorías, un fenómeno de lectores también que están decidiéndose a leer más escritoras, pero las escritoras siempre han estado escribiendo, siempre han estado allí. Lo que pasa es que tal vez no encontraban esas vías para publicar porque existía un ambiente muy reducido que se reducía, valga la redundancia, a ciertas editoriales muy grandes, a la publicación en periódicos impresos. Ahora tenemos lo digital, las redes sociales, entonces se arma toda una constelación, me parece mucho más rica, mucho más generosa, mucho más amplia, y que me parece algo que celebrar. Sin embargo, no quiero decir siguiente pregunta, pero creo que me parece más interesante hablar de literatura, hablar de esas mujeres más de si la etiqueta del boom nos sirve o no nos sirve. A mí personalmente no me gusta, creo que podemos encontrar algo mejor. Una escritora que me encanta, que se llama Jean Rhys,
que también estuvo un poco en los márgenes, fue quien escribió la precuela de Jane Eyre, White Sargasso Sea, Ancho Mar de los Sargazos. Ella decía que la literatura era como un gran lago y que existían ríos grandes, como grandes escritores que ella veía, y ríos más pequeñitos que lo alimentaban. Y ella se sentía parte de estos ríos pequeñitos. No estoy de acuerdo, creo que ella era uno de los ríos grandes, pero me parece que todo va a alimentar un gran lago que es la literatura, y qué lindo hablar de ese gran lago donde siempre han estado nuestras aguas. Fernando. Bueno, yo también primero agradecer y transmitir la alegría que creo que es para todas y para todos de estar de nuevo en la Filbo, que la extrañamos mucho, y bueno, poder estar acá, aunque sea de esta manera virtual. Yo creo que el tema es bastante amplio, que tiene ramificaciones y que hay que desbrozarlo un poco, pero voy a empezar diciendo, claro, el tema de la palabra, de la palabra que se eligió para la etiqueta, ¿no? Siempre hay etiquetas de alguna manera, o sea, esta no es la primera vez que hay etiquetas, y tal vez podríamos preguntar por qué otro grupo de escritores de otra época que, no sé, que podían ser Macondo, por ejemplo, generación Macondo, ¿por qué no estaban, tal vez estaban o no estaban cuestionando su etiqueta? A lo que voy es que, por un lado está el fenómeno en sí, que podríamos pensarlo como un auge de visibilización, ¿m? Y por otro lado está la palabra que está designando a ese fenómeno. Y yo lo que creo es que lo que ha pasado, bueno, Catalina decía al principio, ha recibido muchas críticas, y yo pienso que es paradójico porque no ha recibido tantas críticas. Recién ahora empieza a pensarse más a partir de algunas, de escritoras que han salido a decir en las redes, no me siento cómoda con esta etiqueta. Pero hasta hace poco, simplemente esta palabra boom se repetía como quien repite como un lorito desde la prensa, sin pensar mucho, sin cuestionar. Y creo que fueron las escritoras, y luego este magnífico artículo de Ivonne Alonso en El Tiempo, que además es muy reciente porque habrá salido hace 2 o 3 domingos, que realmente alguien salió en la prensa, en un medio importante, a decir tenemos que cuestionar esa etiqueta. Pero yo he leído infinitos artículos donde no cuestionan justamente la palabra que se utiliza. Y entonces, claro, podemos hablar por un lado del auge de visibilización y pensarlo, yo lo estoy diciendo así porque para mí es un auge de visibilización, es decir, las escritoras ya estaban, como dijo María José, escribiendo, y también podemos hablar de eso, y de pronto se les ha empezado a mirar, ¿no? Y a escuchar, y a invitar, y todo lo que es la consecuencia de mirar y escuchar y de leer. Podríamos ver si realmente es si sí es masivo esto o sigue siendo minoritario y marginal. Podríamos discutir eso. Entonces, por ese lado está el fenómeno en sí. Y luego, claro, es importante cuestionar el nombre que se le dio al fenómeno, porque no es inocente, no es gratuito, ninguna palabra es inocente, ¿no? Todas las palabras tienen sus connotaciones. Y claro, lo que las escritoras hemos estado diciendo desde las redes es que no nos sentimos cómodas con la etiqueta por lo que implica, porque justamente, como decía María José, señala, hace referencia a otro fenómeno muy editorial, comercial, pero con unos magníficos escritores, eso por supuesto, que además era eurocentrista porque venía de Europa y comenzó como un fenómeno que el editorial, bueno, que lo encabezó una agente literaria muy importante en España. Y entonces, de alguna manera, ¿por qué digo que era eurocentrista? Porque era desde Europa que nos decían a nosotros quiénes eran nuestros escritores del boom y quiénes eran esos que iban a ser masivamente leídos o leídos fuera, y otros
No, otros quedaron fuera. Pero los que quedaron fuera fueron principalmente las que quedaron fuera, las escritoras. Entonces, había unas escritoras en el mismo momento con unas voces poderosísimas que, que fueron ignoradas por el boom, como Elena Garro, como Marvel Moreno, Alba Lucía Ángel, que realmente estaban a la par de sus colegas hombres y que no recibieron, de hecho fueron muy invisibilizadas. Era una época también, entonces también está cambiando la época y podríamos hablar de todo lo que es contextual y que está pasando en esta época que ayuda a esto otro. No es separado, no es el mundo literario, el mundo editorial, como una burbuja aislada de todo lo que está pasando en el contexto histórico, social, etcétera. Justamente por eso me parece tan importante que podamos hablar de eso, de cómo los cambios que están pasando por fuera habilitan todo esto. Entonces, claro, utilizar una palabra que fue tan injusta con unas escritoras maravillosas que gracias a toda esta otra movida se han podido rescatar, se están leyendo más, se están leyendo con más respeto y y se está pudiendo hablar de cómo fueron de alguna manera ignoradas y puestas ahí en un rinconcito. Claro, no deja de ser irónico y hasta incluso lo podemos, algunas escritoras, sentirlo un poco ofensivo porque parece como una burla a estas antiguas, que me encanta como eso es algo que dice Diamela Altit, escritora chilena maravillosa, que dice tenemos que nombrar a nuestras antiguas, ¿no? Estas antiguas quedaron ahí opacadas y ahora nosotras lo mínimo que podemos hacer es cuestionar la etiqueta del boom y ya podríamos empezar a hablar de manera más compleja sobre el fenómeno, ¿no? Por ahí, por ahora. Me encanta que lo hayas planteado de esa forma porque un poco esa es la segunda pregunta o propuesta de tema que tengo. Y es como esta tendencia ha hecho que escritoras de generaciones recientes empiecen a visibilizar, como lo decías ahora, a escritoras que las antecedieron. Entonces se me ocurre, por ejemplo, el caso de Mariana Enríquez, que escribe sobre Silvina Ocampo, o un perfil maravilloso de Leila Guerriero sobre Idea Vilariño, que no me canso de decir que es el mejor perfil de Leila, de una mujer maravillosa, la experiencia, el ejercicio de Luna Miguel con Coloquio de las Perras. Hace poco también Pilar Quintana hablaba del proyecto del Ministerio de Cultura de rescatar a 18 escritoras también de alguna forma invisibilizadas y que nunca leímos, digamos, en nuestra época escolar. Y eso amarrado a un proyecto de México de Vindictas de Socorro Venegas, que también están en la tarea de rescatar a estas mujeres escritoras que fueron invisibilizadas durante tanto tiempo. Y hay una palabra que tú dices antiguas. A mí me gusta una palabra que utilizó Mónica Ojeda y ella propone una biblioteca de ancestras. Me gusta esa palabra de ancestras. A mí me gustaría saber, son dos preguntas. Una, ¿qué papel jugaron en ustedes esas ancestras? Si pudieron leerlas, digamos, en sus años formativos o llegaron a ellas tardíamente y cuáles serían. Y en el caso de María José, preguntar un poco por su proyecto de Twitter. María José, quienes no saben, es muy activa en Twitter y creó un hashtag hace un año, tal vez, del año pasado, sobre hashtag 366, en donde recomienda cada día una escritora mujer. Entonces, hablemos de esas ancestras en el caso de ustedes. ¿En el mismo orden o ahora partimos al revés? Tal vez ahora Fernanda. Bueno, yo, sí, algunas escritoras sí, por supuesto llegué tarde. Tuve la suerte, debería empezar diciendo que para mí sí fue muy impactante y muy
sí, o sea, no me daba cuenta en su momento que era impactante, luego me di cuenta en retrospectiva. En retrospectiva sentí qué impactante que yo, de adolescente, queriendo ser escritora y ya muy entregada a la tarea de tratar de aprender y de leer lo más posible, yo tenía una biblioteca donde no había ninguna escritora mujer. Estamos hablando del siglo pasado. Y fue a partir de la suerte que tuve de encontrarme como maestro, tutor al escritor uruguayo Mario Lebrero, que yo empecé a enterarme que las mujeres escribían. Porque por supuesto te pone en una situación muy extraña cuando vos querés escribir, pensar que las mujeres no escriben, porque entonces, ¿qué estás haciendo vos? ¿No? O tal vez tú puedas escribir como un pasatiempo, como un hobby. Mi padre, hasta el día que se murió, me decía que esto era mi hobby. Y nunca pude lograr que él entendiera que no era un hobby, ¿no? Pero bueno, eso quedó para la próxima vida. Un pasatiempo, pero que luego nosotras no publicábamos. ¿Por qué? Porque yo iba a las librerías y yo no veía en Montevideo de 1990 y 95, yo no veía a esas escritoras no veía esos libros y no daba con ellos. Fue Lebrero que me dijo que tenía que leerlas y ahí él comienza a darme de su biblioteca libros de autoras, pero estoy hablando de canónicas, ¿no? Estoy hablando de Flannery O'Connor, de Clarice Lispector, de Carson McCullers, muchas norteamericanas que me fascinan, que obviamente me marcaron, pero lo que tardé en descubrir son las latinoamericanas que escribían en español. Eso fue más tardío. Y luego ha habido descubrimientos que creo que todas hicimos hace poco porque vienen de la mano de que los libros empiecen a estar accesibles y estén ahí. Es decir, leer, bueno, en Uruguay, por ejemplo, había un debe muy grande con Cristina Peri Rossi, que es una escritora muy importante y sin embargo no se leía masivamente y los libros que circulaban de ella hasta hace nada eran unas ediciones del año 70 que podías encontrar de casualidad en alguna librería de viejo. En Uruguay se ha reeditado toda la obra de Cristina Peri Rossi, se ha reeditado, se sigue editando Marosa Di Giorgio, se está reeditando Armonía Somers, incluso fuera de Uruguay, que ha sido maravilloso con una edición en España, y a las poetas, a Ida Vitale, no se la leía en lo más mínimo, creo que se la empezó a leer cuando ganó el premio Cervantes, y luego autoras como las que decía, como Marvel Moreno, como Lupe Rumazo, que si no se reeditan, no había manera de acceder a sus libros porque sus libros realmente eran inhallables, ¿no? Entonces eso, sí siento que es prácticamente nuestro deber moral como escritoras que recibimos una mínima plataforma para hablar, rescatar, y creo que a partir de esos rescates que al principio son como así, como verbales en charlas o reivindicaciones en redes de una escritora, de Mariana Enríquez, de escritoras de todos los lados, que tratan de nombrar y de traer a la luz a las antiguas de su país, porque son las que conocen más a fondo la tradición literaria de su país, creo que eso ha permitido que de hecho se reediten, porque son como altavoces, funcionan como altavoces y luego eso hace que un editor, otro editor diga, bueno, interesante, lo vamos a leer y finalmente eso se reedita. Entonces, sí es todo como un círculo virtuoso que tiene que ver con reparar, ya que en este país necesitamos tanto esa palabra y en todos los latinoamericanos en general, son reparaciones, ¿no? Simbólicas, pero son reparaciones necesarias. Ok, María José. Sí. Me pasa algo raro con lo de las ancestras, y creo que también se puede relacionar con lo de este boom latinoamericano nuevo y que no nos gusta la etiqueta, porque yo creo que además
además del tema del boom en relación con lo que pasó en específico con el boom latinoamericano, me parece que este auge en visibilización y está pasando en todo el mundo. Yo creo que es algo global y que no es ni remotamente latinoamericano. O sea, las mujeres, me parece que las escritoras están haciendo el trabajo más interesante también en España, en Estados Unidos, en Japón. O sea, me parece que es un fenómeno global. No es solamente de Latinoamérica. Entonces, también decirle el nuevo boom latinoamericano, con todos los problemas que también ya mencionó Fernanda, tiene ese sesgo muy pequeño de las mujeres de Latinoamérica. No somos ni remotamente las únicas, ¿no? No me parece que sea algo necesariamente latinoamericano. O sea, lo que está pasando en España con Sara Mesa, con Irene Vallejo, con Andrea Abreu, o sea, hay tantas, ¿no? Me parece que desborda es como el desborde de la escritura de mujeres, que desborda todo, desborda las categorías, además las fronteras geográficas, porque además es algo que también pasa en Internet y eso también desborda todas las barreras geográficas. Pero por lo mismo me pasa con las ancestras, que yo me siento más relacionada con ancestras que no necesariamente tienen que ver con la tradición chilena o con la tradición latinoamericana. Fernanda mencionaba, un gatito, Fernanda mencionaba que también fueron importantes en su formación las escritoras norteamericanas. Yo creo que las ancestras que uno se busca vienen también de todos lados y no vienen atadas a una particular tradición, si bien por supuesto es importante rescatar todos esos nombres. Es lo que está pasando ahora mucho en Chile, por ejemplo, o sea, sobre una autora chilena más que en Chile, con María Luisa Bombal, ¿no? Que también, así como pasa con Armonía Somers, que se está publicando en España, que ahora acaban de salir los cuentos completos de Armonía Somers en una edición muy preciosa, también apareció una edición en España de la obra de María Luisa Bombal, que es una escritora que en Chile leemos en el colegio, o sea, no es una escritora desconocida ni remotamente, es algo que uno lee desde que es chica y va al colegio, ¿no? Está siempre presente. Y para nosotros es un nombre que merece mucho mayor reconocimiento porque es absolutamente vanguardista y extraordinaria, y eso sí lo reconozco, merece mucho más, pero es alguien que es una presencia clara y clave dentro de la literatura chilena y dentro de lo que es la enseñanza desde que uno es muy chico. Entonces, está este reconocimiento que también empieza a venir de otros lados, empieza a llegar desde afuera, en traducciones también empiezan a pasar estas cosas. Entonces, sobre las ancestras, para mí son muy importantes como ancestras Virginia Woolf, antes que nada. En mi formación como lectora, yo creo que mi libro, es volver muy atrás, pero yo creo que el libro que me formó desde muy chica fue Mujercitas, que también es un libro escrito por una mujer sobre una familia y sobre hermanas, porque los hombres están medio secundarios en Mujercitas, ¿no? Y después yo me dedico o sea, además de ser escritora, me dedico a la literatura, hice licenciatura, magíster, doctorado, y siempre ahí también he estado leyendo obras de otros. De hecho, mi tesis de pregrado cuando tenía 22 años fue de Cristina Peri Rossi. O sea, me parece que las escritoras, de nuevo, siempre han estado ahí, en ediciones roñosas, y eso es lo que está ahora cambiando, ya no están en ediciones roñosas. Están en ediciones preciosas que están en todas partes, de fácil acceso, están disponibles en ebook, están disponibles en digital. Lo que mencionaba Fernanda sobre la colección Vindictas, por ejemplo, que es un proyecto precioso, están en digital. Yo leí hace poco Diario del Dolor, de María Luisa Puga, que está con una introducción de Brenda Lozano, de Brenda Navarro, y que está en Bookmate. Entonces me parece que las ancestras están recibiendo también esa visibilización editorial, pero mi formación como escritora han estado desde siempre. Obviamente, a medida que uno va aprendiendo más y estudiando más, en mi caso, uno tiene más acceso y hay más curiosidad, y uno llega a nombres como Hilda Mundi, que de hecho llegó porque en Chile la publicó una editorial pequeña muy maravillosa que se llama Los Libros de la Mujer Rota, cuya editora es Claudia Pablaza, porque otra cosa que está pasando es que muchas de estas editoriales que están recuperando estos nombres
son de mujeres, con editoras mujeres. O sea, es lo que hace Claudia Palaza con Hilda Mundi, es lo que hace Liliana Colanzi en Dum Dum en Bolivia, con María Virginia Estensoro con El Oxiso. Entonces, también son las mujeres que están recuperando a esas otras ancestras de sus tradiciones, pero a mí me gustaría pensar la idea de ancestras como algo más grande, y así como reconozco, por supuesto, la presencia muy grande de María Luisa Bombal, también es Virginia Woolf, también es Emily Dickinson, también son escritoras japonesas, o sea, hay de todo. O sea, me parece que también reducirlo a algo geográfico es, no sé, no es algo que a mí me encante demasiado. Y sobre mi proyecto en particular, fue un hilo de Twitter, nada más, la verdad. Es un hilo de Twitter que lo hice porque tenía ganas yo, como persona, como escritora, de leer y conocer a más autoras. Yo siempre trato de leer muchas autoras, en mis clases como profesora trato de incluir muchas autoras, pero siempre me faltaban más, y me faltaban de otras partes, porque uno también se queda cómoda en su rincón, y a mí me encanta leer literatura norteamericana, literatura latinoamericana, japonesa, pero no sabía nada de, no sé, literatura de Australia, literatura de Islandia, qué están escribiendo las mujeres en Dinamarca, no sé. Eso me importaba, y eso quería hacer, y lo fui compartiendo en Twitter porque me parecía que era una forma, en primer lugar, de obligarme a mí a continuar con el proyecto, para ser honesta, y en segundo lugar, porque, no sé, hablo de nuevo desde mi experiencia. A mí me gusta mucho usar Twitter para ver lo que otras personas están leyendo. Soy muy curiosa, me gusta y sigo escritoras que admiro, y me encanta aprender de ellas, o a profesoras de literatura, lectores normales y corrientes. Me encanta ver lo que están leyendo, qué cosas les fascinan, qué cosas subrayan. Y Twitter e Instagram, las redes en general son un muy buen lugar para eso. Entonces, así como a mí me gusta ver lo que Fernanda está leyendo, lo que Fernanda recomienda en redes, o Mariana Enríquez o Mónica Ojeda, pensé, bueno, tal vez a alguien le puede interesar ver estas escritoras que yo estoy leyendo. Y fui armando este hilo, y mucha gente descubrió, entre muchas comillas, a escritoras que tal vez no habría leído, y esa es mi gran felicidad. Pero es un hilo de Twitter, no es un canon para nada. Bueno, hablaste de las editoras y es un tema que quisiera tocar más adelante, pero antes quisiera hablar de la relación con los y las lectoras. Hace poco, una escritora caleña, Margarita Cuellar, publicó Geografías Domésticas, y hay una cita que ella cita a Grace Pelly, que dice lo siguiente, dice: las mujeres han comprado libros escritos por hombres desde siempre y se dieron cuenta de que no eran acerca de ellas, pero continuaron haciéndolo con gran interés porque era como leer acerca de un país extranjero. Los hombres nunca han devuelto esa cortesía. Me llamó poderosamente esa frase, pero a la vez leo mucho, y por ejemplo hay una columna bellísima de Jorge Carrión en donde dice que el mapa de la mejor literatura latinoamericana podría construirse a partir de autoras, y menciona a Alejandra Pizarnica, Clarice Lispector, Elena Garro, Rosario Castellanos, entre otras, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es esa relación de ustedes, si sienten que tienen más lectoras mujeres o lectores hombres, y cómo esos lectores de alguna forma están como saldando esa deuda pendiente de leer mujeres. Fernanda, si quieres arrancas. Me hiciste acordar con esta columna, con este fragmento de la columna que leías, una anécdota por el año 99 en Uruguay, en un centro de escritores local, regional, de un escritor que con mucho orgullo dijo delante de todo el mundo que él no leía ni premios Nobel ni mujeres, ¿no? Y eran cosas que se podían decir sin pensar, digamos, ¿no? Y sin mayor repercusión, en el sentido de que lo podías oír como que lo oía llover, que no sé llover, pero no, nadie lo iba a cuestionar, nadie iba a decir nada, y de hecho nadie dijo nada. Yo pienso que sí, que es cierto que en otros momentos
que antes y hasta hace relativamente poco las mujeres leían a todo el mundo y los lectores hombres muy difícilmente leían mujeres y no tenían ni idea, pero con el paso del tiempo yo he notado un cambio radical en ese sentido. Y además por todos los talleres que doy, todos los cursos en la universidad, etcétera, yo veo varones que no solo que leen muchas mujeres, sino que, bueno, muchos te dicen que sí, que descubrieron, que se dieron cuenta que tenían un debe, que se dieron cuenta que no tenían ni idea, y que se querían poner a tiro y empezaron a leer, y he notado bastante el cambio. Yo, digamos, el feedback que yo recibo de lectores es de hombres y de mujeres. Pero sí creo que se está revirtiendo esa tendencia, pero justamente se está revirtiendo desde esa visibilización que es cada vez mayor. Entonces, no he mencionado algo que me parece fundamental, y es que a qué apuntamos, cuál sería ese ideal, ¿no? Porque entonces ya no leen hombres. ¿Se me cortó? Sí, ese pedacito, ese último pedacito, que aquí apuntamos. Que yo pienso es que el ideal a lo que estamos apuntando no es que todo el mundo se pase a leer mujeres y lean únicamente mujeres. Eso no es a lo que queremos llegar, no le interesa a nadie, porque no nos interesa, lo que justamente nos interesa es abrir, y es la diversidad de miradas y la diversidad de propuestas estéticas. Pero a mí me parece que incluso va más allá, y ahí vuelvo sobre la maravillosa Diamela Eltit, que además tuve la suerte que fuera profesora mía, que ella dice que el objetivo debería ser la democratización de la letra, y que lo importante es la letra en sí, es decir, el libro en sí, es decir, la literatura, lo que está dentro del libro, y no si lo escribió un hombre o lo escribió una mujer. El día que sea completamente irrelevante, tal vez podemos decir llegamos a este lugar deseable, donde podemos separar completamente la obra de si la escribió una mujer cis, una mujer trans, un hombre trans, un hombre. Lo importante es otra cosa, es salirnos de eso, salirnos de esa cosa que no tiene nada que ver, y empezar a pensar en sensibilidades y en propuestas estéticas. María José, ¿quieres agregar algo? Sí. Yo también tengo la experiencia creo que hay lectores y lectoras y como digo, este interés por leer a escritoras viene de todos lados, no son solo solo lectoras que se pusieron a leer a más mujeres, si bien obviamente uno agradece como lectora que tener la posibilidad de acceder a más autoras, pero viene de todos lados, y una cosa que me gusta mucho que está pasando es cómo gracias a las redes sociales también se han ido acercando los mundos, me parece, de los escritores y sus lectores, que también es algo muy, muy bonito. O sea, antes, no sé, hace varios años, si uno quería decirle algo a un escritor o escritora, había que mandarle una carta, no sé, por correo a España, a ver si llega, a ver si se la pasan. A mí me gusta que ahora uno puede estar en redes sociales y que los lectores te pueden interpelar, te pueden hacer preguntas, si tienen dudas sobre tus libros. Me gusta que el libro no sea solo un objeto que se deja allá, que lo agarra un lector, sino que se da esta conversación más fluida, y que no es solo suplementos culturales, que por supuesto son muy importantes, sino que también está esta conversación que pasa, y muchas veces uno descubre con muchas comillas, autoras porque ve un posteo de alguien, ¿no? Más que porque lo leyó, porque alguien hizo una crítica en un periódico, ¿no? Entonces me gusta que distintas autoras van llegando a nuestras vidas vía tantos distintos caminos, y de hecho algo que no hemos hablado y que me parece un fenómeno muy interesante, que yo todavía no lo conozco tanto, pero es que estamos hablando de hecho de escritoras publicadas, ¿no? Pero publicadas en medios tradicionales, ¿no? Nosotros estamos acá porque publicamos libros que se consiguen en librerías, ¿no? O que se consiguen en ebook.
si alguien quiere leerlo así o en audiolibro. Pero hay muchas personas que están publicando fanzines o que están publicando en Wattpad. Yo soy profesora de literatura y siempre le pregunto a mis estudiantes que me digan quién es su escritor favorito o algún libro que me quieran recomendar, porque me gusta saber qué están leyendo mis alumnos y aprender de ellos. Y me está pasando cada vez más que a veces mis alumnos me dicen, mi escritora favorita es, y me dan un nombre que nunca me sonó en la vida, que no es tan grave, porque me puede no sonar un nombre, y les pregunto, bueno, ¿y dónde? ¿Cuál es el libro para buscarlo? Y me dicen, no, es que escribe en un blog, o escribe en Wattpad, o escribe en redes, ¿no? Entonces me parece interesante también lo que hay un montón de voces que todavía no las vemos en librerías, que tal vez nunca las vamos a ver en librerías, pero que también están, ¿no? Y que me parece que también forman parte de ese interés por esa diversidad de la que habla también Fernanda, que es diversidad de estética, de estilo, de propuesta, pero también se trata de diversidad de soportes, me parece también. Y esos soportes también van creando una comunidad. Probablemente no las veamos en las librerías, pero vamos a salir corriendo a buscarlas de la curiosidad de saber qué es esa literatura. Bueno, ahora sí creo que, como dicen por ahí, siguiente pregunta, pasemos al tema de las novelas, por fin, que es lo que más nos gusta. Y bueno, son dos novelas completamente diferentes, pero tienen unos hilos comunes. Mugre Rota, quiero empezar ahí, es una novela a mí me ha parecido tremendamente perturbadora. Nos presenta una ciudad amenazada por una pandemia, es una especie de catástrofe ambiental en la que la enfermedad y la muerte está persiguiendo constantemente a sus habitantes, que son presas del miedo. Pero además, digamos, de este resquebrajamiento de este mundo que se va desbaratando, están también ese mapa de relaciones afectivas de sus protagonistas que están en crisis y que también se están desmoronando. Y ahí está ese hilo también con Kintsugi de María José, que incluso desde el nombre nos lo sugiere. Kintsugi es el nombre con el que el nombre japonés para denominar la técnica de reparar la cerámica rota, ¿no? Entonces vemos también aquí una serie de personajes rotos, es una familia que se desmorona de a poco, que parecen chapotear en medio de la tristeza. Me gustaría que habláramos de esos mundos resquebrajados que se desbaratan y que pareciera que sus protagonistas no tienen forma de rescatarlos, ¿no? ¿Parto yo? No sé qué exactamente contestar después de esa introducción tan bonita y sobre el libro. No sé si hay alguna pregunta así como más... Bueno, un poco cómo partió esa idea de reflejar, bueno, además también nos puedes hablar un poco la forma del libro, también es esa rotura de que puede ser como cuentos independientes y que luego vamos viendo que realmente se relacionan unos con otros, ahí hay como un cierto resquebrajamiento, pero además el interés tuyo por mostrar como estos personajes en crisis que se desbaratan, ¿no? Sí. Bueno, como bien decías, Kintsugi es esta novela de personajes rotos y yo quería que se reflejara también en la estructura, como tú muy bien dices. Para mí, de hecho, es una novela en cuentos, o yo a veces digo que es una colección de cuentos conectados. A mí me encanta el género del cuento, soy gran lectora de cuentos y me gusta mucho cuando las colecciones de cuentos se van armando estos diálogos, estas conexiones entre las historias. Entonces, para mí es una suerte de colección de cuentos conectados donde cada capítulo puede funcionar, no sé si casi completamente, pero de manera independiente. Uno podría leer los distintos capítulos como relatos. Y me importaba eso porque si quería contar esta historia rota, me gustaba que estuviera esta idea de fragmentación, ¿no? No de una novela que comienza en la primera página y fluye sin divisiones, sino que tengamos estos cortes, estos saltos temporales, los cambios de narrador, porque también, como tú bien decías, el título es Kintsugi, y Kintsugi esta técnica de reparación de cerámicas de Japón, ¿no? Japonesa, que lo que hace es
pegar los pedazos de algo con un pegamento con oro, ¿no? Entonces, en vez de lo que uno hace, creo, o hacemos, cuando se nos cae algo y queremos repararlo, lo queremos pegar exactamente para que parezca que nada pasó, ¿no? Como a nadie se le cayó este jarrón, a nadie se le cayó este plato. Y a mí me gustaba mucho esta idea del kintsugi, porque lo que hace es marcar esas grietas, ¿no? Decir, yo me rompí, acá estoy, ¿no? Pero yo me rompí, yo no soy entera, ¿no? Yo no soy, a mí me pasaron cosas y acá están todas las cicatrices, ¿no? Y me parecía algo muy bonito como filosofía de vida de partida, pero también traspasarlo a este libro y mostrar esos personajes rotos, ¿no? Y que siguen avanzando y que siguen relacionándose en la manera que pueden. Y para mí el final tiene como una, que yo sé que no todo el mundo lo ve así, pero tiene como una chispita de esperanza en el sentido de limpiarse y de empezar tal vez de nuevo, ¿no? Sacándose la carga de muchas cosas. Entonces me interesaba es jugar con esa estructura y también pensar el lector y la lectura como ese pegamento de oro, ¿no? O sea, es el lector el que agarra todos estos pedazos y va a ir armando esta figura de la familia, ¿no? Y para mí lo que hace el lector con el libro de uno es un milagro, ¿no? Es oro, o sea, ese encuentro entre el lector y el texto de uno a mí no deja de deslumbrarme, o sea, me sorprende cada vez. Fernanda, antes de que contestes tu parte, también me gustaría que hablaras pues del otro tema del libro, que es esta catástrofe ambiental que de esta pandemia que tiene a todos, pues que acecha a toda la población y que cuando uno lo lee, uno dice, Fernanda está hablando de la pandemia que estamos viviendo, pero en realidad este libro es concebido muchísimo tiempo atrás, no sé si 2014 o 2017 tal vez, cuando ni siquiera nos imaginábamos lo que íbamos a vivir. Y tú logras de alguna forma, pues, o sea, es como premonitorio, ¿no? Bueno, me encantó Catalina, lo que encontraste que unía a estas dos vasijas, la vasija de María José, Kintsugi y Mugre Rosa, y ahora con esta explicación de las grietas, porque en Mugre Rosa también hay una vasija que se rompe, eh, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y esa vasija, reflexiona la narradora, es imposible de volver a pegar, ¿no? En el sentido de que cómo funciona la memoria, funciona de manera imperfecta, siempre con lagunas, siempre con trozos que nunca van a poder volver a encajar, siempre sí, con partes que de nosotros mismos que quedan inaccesibles para nosotros mismos, lo que me parece, siempre me ha obsesionado, ¿no? Como hay una cantidad de información a la que no tengo acceso y nunca voy a tener acceso de manera consciente, pero no quiere decir que no esté ahí. Está. Ahora, ¿cómo recuperamos o no recuperamos porque será imposible? Quién sabe, pero toda esa reflexión de la memoria era parte de lo que me interesaba trabajar en Mugre Rosa, además de estos otros temas que ahora menciono, que por supuesto era fundamental para mí pensar las catástrofes ambientales y lo que estamos haciendo con el planeta y cómo eso repercute en la manera en que vivimos y en la manera en que nos relacionamos. Creo que las personas, los seres humanos, creemos que nosotros no somos parte de la naturaleza. La naturaleza está ahí, es eso que estamos destruyendo y nosotros estamos acá y nosotros estamos indemnes, vamos a salir indemnes de esto como si se pudiera separar. Y volvemos a este tema de la separación, de este tema de que hay grietas que hay que pegar de alguna manera, pero me parece hermosa la metáfora de pegarlas con oro y hacer de eso una riqueza y que la riqueza sea marcar la cicatriz, marcar la grieta y no tratar de ocultarla, que tal vez sería algo que yo asocio con algo más masculino. Pero me gusta particularmente a mí las propuestas literarias que hacen esto que hace María José en Kintsugi y que yo intenté hacer en Mugre Rosa también, y es que fondo y forma dialoguen.
¿no? Desde el título y cómo la estructuró, y eso tiene todo que ver con lo que se está contando. Y en Mugre Rosa yo quería trabajar algo similar con estos capítulos que son como poemas o diálogos que flotan en el aire o como una nube, la neblina, la atmósfera neblinosa, y esa cosa que genera la neblina que hace que no se puedan distinguir los contornos, los colores, que todo se mezcla, y eso también es la manera en que yo pienso que la memoria funciona. Entonces, que todo sea también a su vez una metáfora de la historia que se está contando, y que sea inseparable fondo y forma. Me parece, eso es lo que yo busco cuando voy a leer, eso es lo que me interesa de las propuestas estéticas que más disfruto leer, y que era parte de lo que yo también estaba tratando de hacer. Y luego, rápidamente para cerrar con el tema de la crisis medioambiental, de la catástrofe y de la epidemia, etcétera, que es una epidemia no de virus en Mugre Rosa, sino más como extraña, porque la trae un viento tóxico, unas algas tóxicas que generan con el contacto con la piel una enfermedad que tiene mucho que ver, que se parece al COVID. Pero ay, se me olvidó lo que iba a decir. Se me borró la mente. Así que lo dejo ahí. Quedó en esa parte inaccesible de la memoria para siempre. Bueno, hay dentro de esas relaciones rotas, también quise encontrar un hilo conductor, y es esas tensiones entre madre e hijas que no son nuevas, de las que se viene hablando mucho en la literatura, pero que las encuentro poderosas en ambos libros. Y me voy a tomar el atrevimiento de leer 2 citas muy breves de cada uno de sus libros, para que las comentemos. En Mugre Rosa habla la hija sobre su madre y dice: este era el tire y afloje conocido. Yo tiraba, ella tiraba más, pero por un momento nuestras fuerzas se anulaban y parecía que nunca íbamos a dar otro paso, ni en su dirección ni en la mía. Un posible círculo del infierno, cinchando con mi madre por toda la eternidad. Me parece tremendo, a la vez precioso. Y en Kintsugi es distinto, hay demasiados personajes, hay muchas madres, y también de pronto hay una relación sobrina-hija que para María José puede ser más importante, y si quieres ahora nos hablas de eso. Pero hay una mamá, la mamá que hace yoga, y dice: meses después de la audición, mi mamá encontró la foto mientras ordenaba mi pieza. Nunca pensé que se iba a enojar tanto. Llamó a mi abuela y le gritó de todo, que la había pasado a llevar, que era el colmo, que me iba a convertir en una niña frívola. Abucaro dejó de venir a almorzar con nosotros los domingos. Lo siguiente que supimos de ella fue que le había dado un derrame, y cuando salió del hospital la trajeron a vivir a mi casa. Ya no hablaba. De a poco fue dejando de abrir los ojos. Nunca le he preguntado a mi mamá si se siente culpable, aunque a veces creo que sí. Una tarde, al volver del colegio, la encontré en la pieza de la abuela, pintándole las uñas con su color de esmalte favorito. También tremendo. Un poco como reflexionar en torno a esa tensión, incluso algo escuché, Fernanda, que dijiste alguna vez sobre Vivian Gornick, ¿no? Y cómo eso te había parecido tan poderoso, esa relación madre-hija, esa tensión tan conflictiva, tan fuerte. María José, si quieres arrancas tú. Sí, es que como justo dijiste lo de Gornick para Fernanda, pensé que nos íbamos para que nos íbamos para allá. Pero sí, en mi caso en particular, como tú mencionaste, más que la maternidad, a mí me importaba mucho la no maternidad y estos vínculos que no son madre-hija, sino tía-sobrina. Tía-sobrina. Porque creo que, o sea, me parece maravilloso lo que está pasando ahora, que también vemos un auge, para no usar boom, un auge en la literatura sobre la maternidad y sobre distintas maternidades. Creo que se ve mucho ahora con libros memoria como Jamina Barrera con Línea Negra, pero también Brenda Navarro con Casas Vacías. Hay distintas maneras de mostrar el deseo de ser madre, no ser madres más
felices e idealizadas y otras no tanto, lo que pasa en Los abismos de Pilar Quintana también, ¿no? Como están apareciendo tantas madres en la ficción y me parece algo increíble y quiero leerlas todas, pero a mí como escritora me gustaba mucho pensar en estas otras relaciones entre mujeres, ¿no? Que no es la relación madre-hija o la relación abuela-nieta, si bien esas dos relaciones están en mi novela en cuentos porque hablo de esta familia y esas relaciones están. Me interesaba esta otra relación más oblicua, que yo veía menos en la literatura, o probablemente me falta leer más, pero no veía tanto esta relación entre tías y sobrinas como algo protagónico e importante en las novelas que yo estaba leyendo. Y me gustaba pensar en esa figura, ¿no? La hermana de la madre, aparte es una tía que no tuvo hijos, porque podría ser una tía sobrina y una tía que también tiene su familia, pero acá es una tía que decide no ser madre y que tiene este vínculo con la sobrina. Y me gustaba esa relación de complicidad, la relación de conocimiento de la una a la otra y desconocimiento también de la una hacia la otra. Y pensaba o sea, cuando también se habla de muchas mujeres que no deciden tener hijos, yo creo que en algún momento quizás van a haber más tías que madres, ¿no? Más mujeres que van a cuidar de los hijos de otro y se van a relacionar con esos sobrinos, que pueden ser sobrinos reales, o en Chile por lo menos usamos la palabra tío a veces para decir como alguien, como el amigo de tus padres, se le dice tío o tía, y como esas relaciones distintas entre adultos y niños. Y entonces en Kintsugi, si bien tenemos distintos saltos temporales y narrador omnisciente y qué sé yo, las únicas que narran en primera persona son los personajes que están en el eje hija-sobrina. O sea, son las únicas que cuentan para mí, ¿no? En esa primera persona, porque quería esas experiencias, ¿no? Y que también nos muestra esta hija que no se siente tan cercana a su madre, pero sí ve algo, se ve reflejada en algo en esta sobrina. Entonces tenemos a esa primera tía con su hermana, luego esa sobrina, y luego está la sobrina de esa sobrina que también tampoco tiene hijos y también se relaciona con ella en una relación bastante especial. Y la novela termina contada por esa última sobrina que parece que no va a continuar con la familia, ¿no? O sea, la familia puede que se acabe allí. Entonces, y eso puede ser algo terrible o puede ser también una liberación para ella, dependiendo de cómo se lea, pero me interesaban esos otros vínculos entre mujeres, que no fueran necesariamente la madre como figura tutelar, ¿no? Fernanda. Sí, totalmente. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me interesa mucho. Obviamente el tema de la maternidad me interesaba, pero para pensarlo en contraposición o no, o en paralelismo y en contraposición al mismo tiempo, con otras formas de maternidad, con otras maneras de maternar, de cuidar. Entonces, me interesaba las dos cosas. Por un lado, esos apegos feroces, y ahí vuelvo a la de Vivian Gornick porque es que me fascina la expresión, ¿no? Apego, o sea, Sí. apego feroces me parece que lo dice perfecto, no se necesita explicar nada. Esos apegos feroces que no queda claro si eso es apego, es amor tóxico o qué es, pero feroz es. Donde no te puedes separar, ¿no? Y por eso Mugre Rosa vuelve y vuelve el tema del elástico, porque también hay otra relación tóxica que es con el exmarido y tampoco de esos apegos es muy difícil separarse. Y apego con Mauro también, ¿no? Exacto. Bueno, justamente ese era el tema que yo quería problematizar un poco y empezar a ver si es apego o si en algún punto ese apego, que es una relación un poco utilitaria, donde, ¿no? Donde hay algo transaccional, se empieza a convertir en amor. Porque para mí el amor tiene algo incondicional y tiene otro tipo de cosas que no debería ser como lo entendemos el amor tan transaccional. Entonces, justamente en la variedad de relaciones que hay dentro de Mugre Rosa, en ese pequeño núcleo de personajes, también con la niñera empleada que la cuidaba a ella y que también tenía con Delfa, que tenía una relación maternal. Entonces, ir viendo todos los matices y los distintos tipos de vínculos maternales o maternales sustitutos,
que bueno, que algunos serán apegos feroces y otros pues, tal vez sean amor, y entonces la pregunta es, ¿qué sería ese tipo de amor? A mí me parece, entonces eso me parece muy interesante. Yo sí celebro también, igual que María José, la cantidad de literatura que trabaja la maternidad desde lo autobiográfico mucho, muchas escritoras que han problematizado y desidealizado la maternidad a partir de unos textos muy fuertes, duros, interesantes, también, bueno, con unas miradas muy distintas, etcétera. Me parecen importantes y necesarios, pero también me parece importante y necesario empezar a pensar la maternidad por fuera de los lazos biológicos. Y volver, a mí, en mi utopía, me gustaría volver, la utopía de Fernanda Presidenta, me gustaría volver hacia una cosa mucho más comunitaria, en el vínculo con los niños, con los hijos de todes, con una crianza más compartida. Ayudaría a que los padres no se enloquezcan tanto, ayudaría a que los niños crezcan más sanos, con más referentes, con más maneras de entender el amor y de sentir amor también. Y creo que eso era algo que existía, simplemente que se fue dejando de lado en esta sociedad tan individualista y tan capitalista en los afectos, porque también hay como un capitalismo de los afectos que tiene que ver con acumular y es mío, mío, mío y de nadie más, ¿no? Podríamos cuestionar eso y podríamos también pensar que los niños también eligen a quién adoptan, ¿no? Y hay veces que hay niños que tienen adoración con un tío, con una tía, con un amigo de los padres y que de ahí, y ahí construyen un lazo afectivo que es completamente válido y que viene nuevamente de la conexión entre dos sensibilidades más allá de los lazos biológicos. Bueno, ya tenemos que terminar, pero simplemente agregaría que creo que con esa propuesta que acabas de hacer, de Fernanda Presidente, se lo un poco como que esa necesidad de huir que vemos en ambos personajes de ambas novelas, tanto en los de María José como en los de Fernanda, es como una necesidad de huir, pero a la vez una imposibilidad de huir. Muchísimas gracias a las dos, fue un gusto conversar con ustedes. Me quedé con muchas preguntas por fuera y bueno, espero poderlas ver, a Fernanda verla de nuevo, ya nos conocemos, y a María José espero encontrarte personalmente en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también y por tus maravillosas preguntas, y a Fernanda y a la feria y a todos los que se conectaron. A ustedes y un abrazo fuerte. Gracias por esta charla. Bueno, ya podemos hablar.